cielo pronto vas a descender. Paciente en la tierra te esperaré. Proclamaré que Jesús el Cristo es Rey. Del cielo pronto vas a descender. Paciente en la tierra te esperaré. Proclamaré que Jesús el Cristo es Rey. Cruzaré todo el mar por el cielo, volar, caminar sin parar y a los pueblos enseñar cuál es la verdad. Cruzaré todo el mar por el cielo, volar, caminar sin parar y a los pueblos enseñar cuál es la verdad. Eres el alfa y la omega, y el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré. Eres el alfa y la omega, y el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré. Eres el verdadero Rey, profeta ungido, eres Señor, el sumo sacerdote de mi corazón. Cruzaré todo el mar por el cielo. Eres el alfa y la omega, y el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en
Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Mario Lenín Ayala desde la ciudad de Mazatenango, en Guatemala. Les enviamos un cordial saludo desde este lugar a todos los discípulos de la evangelización mundial en las diferentes naciones de Latinoamérica y de otros países también que nos reciben. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, el evangelio que está en toda la escritura. Y quiero referirme a que de verdad podemos nosotros organizar o repetir una lección del evangelio muy precisamente, pero si en realidad el evangelio no está entrando a mi vida, entonces algo no está bien, algo está fallando, algo hace falta. Yo puedo ser muy preciso al repetir lecciones de la evangelización mundial, pero si ese evangelio no está transformando mi vida, entonces algo está faltando en mi vida, algo está no concordando con lo que yo estoy predicando. Uno de los reformadores llamado Martín Lutero dijo lo siguiente: necesitamos escuchar el evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Necesitamos escuchar el evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Este era su pensamiento. En realidad el evangelio es la buena noticia, y esa buena noticia trata acerca de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como lo dice la Escritura en Juan 20:31. Este es el mensaje del evangelio. Esta es la buena noticia que todo el mundo necesita recibir. Es reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien en la cruz y la resurrección vino a resolver el problema fundamental de todo ser humano, de toda persona. No importa su nacionalidad, no importa de dónde viene, no importa cuál es su origen. Podemos entender entonces que en realidad el problema del ser humano es que está separado de Dios. Y no es algo que se pueda solucionar con algo humano, sino que tiene que ser solamente con el evangelio. Quiero entonces ir a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este evangelio? ¿Qué nos dice la Biblia en realidad a cómo este evangelio debe estar en nosotros para que no nos desviemos? Quiero leer primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 16, que dice de la manera siguiente: mas también, si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados, sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad sujetos siempre a ese Señor, aparejados para responder a cada uno que os demande razón de la esperanza que está en vosotros, y esto con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en el Cristo. Estoy leyendo la Biblia Jubileo 2000 y podemos entender entonces qué es lo que la Biblia nos dice. Acá podemos ver en primer lugar que dice que no nos turbemos, que en realidad nosotros somos bienaventurados aun si tenemos que sufrir por causa de este evangelio que está en la Biblia. No importa si hay que morir por este evangelio. Debemos de tenerlo muy claro para poder de verdad no desviarnos de esta palabra que Dios nos ha revelado. Dice acá: no sean turbados, no tengan miedo, no caigan en eso. Tenemos que tener claro el evangelio. Tenemos que tener claro qué es lo que estamos creyendo, sino que dice que santifiquemos al Señor Dios en nuestros corazones y que estemos preparados siempre para responder a cada uno que nos demande razón de la esperanza que está en nosotros. Hay una esperanza en nosotros, hay una fe en nosotros. En realidad esto solamente viene a través del evangelio. Pero si revisamos la palabra del Señor, nuestra esperanza está en Cristo. No es que esté en otra cosa más. No es que esté en algo que yo pueda hacer. La Biblia dice que mi esperanza está en el Cristo solamente, y que solamente en Él yo puedo confiar, que solamente en Él yo puedo esperar. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21 dice de la manera siguiente: sino con la sangre preciosa del Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros, que por Él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe
y esperanza sean en Dios. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, es lo que la Biblia dice. Entonces tenemos que entender que nuestra esperanza solamente está en Cristo. Nuestra fe debe estar en Cristo. Algunos pueden tener esperanza en otra cosa, pero la Biblia dice que nuestra esperanza debe estar en Cristo. Y esto es algo que Dios había preparado incluso desde antes de la fundación del mundo. Había preparado la ofrenda sin mancha, sin contaminación, y esto era el Cristo. Él había preparado esta ofrenda que no traía mancha, que no traería contaminación, y que Él fue ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero que se ha manifestado en los tiempos postreros, como dice la palabra del Señor. Y por medio de ese Cristo nosotros podemos creer a Dios. No es que podamos creerle a Dios por otra cosa. No, no es por algo que yo pueda hacer o algún gran esfuerzo que yo pueda hacer, sino que es a través de la obra de ese Cristo. Dios lo resucitó de los muertos, dice esta versión, y le ha dado gloria para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Entonces, esta es la esperanza que debemos defender. Esta es la esperanza que debemos compartir. No son nuestros argumentos, no son nuestros criterios, no es mi entendimiento personal lo que yo debo defender. Debo defender esta esperanza que está en el Cristo realmente y que nos es revelada a través de toda la Escritura. Si vamos a la Biblia, podemos preguntarnos cómo fue que defendieron los apóstoles el Evangelio. Y cuando vemos la Biblia, vemos que los apóstoles lo hicieron con su propia vida. No repitieron lecciones precisamente. No es que ellos tenían un manual de lecciones para repetir precisamente. Y entonces, como repetían precisamente las lecciones, entonces ya eso era el Evangelio. Eso es un error. No era así. Los apóstoles dieron su vida, en realidad, toda su vida para defender el Evangelio. Con mansedumbre y reverencia a Dios, dice la palabra. Así lo hicieron. Con mansedumbre y reverencia a Dios. Y estas dos cualidades muchas veces no están en aquellos que defienden el Evangelio o dicen defender el Evangelio. Sin tener que repetir cada momento entonces que Jesús es el Cristo, estos apóstoles dieron a conocer este mensaje por todo el Imperio Romano. Ellos caminaron durante toda su vida en el Imperio Romano, incluso fueron un poco más allá. ¿Y qué compartieron? Compartieron este mensaje. Así fue como defendieron esta fe y esta esperanza. Solamente lo compartieron con reverencia, con mansedumbre. Pablo el apóstol dice que eran como cartas abiertas, que daban testimonio de ese misterio en ellos revelado. Eran cartas abiertas, o sea, la gente podía leer en ellos, podía ver en ellos el testimonio del Evangelio. Ellos vivían el Evangelio. Incluso algunos prefirieron morir asesinados. Eso fueron los apóstoles. Algunos fueron torturados de una manera muy fuerte. La Biblia dice que algunos fueron partidos con sierras, pero ellos prefirieron morir de esa manera antes de negar que eran cristianos, seguidores de Cristo. Ellos se reconocían así, a tal grado que Pablo, estando frente a un rey, el rey le dice, por poco me persuades, Pablo, a que me haga cristiano. Y él le dice, bueno, yo quisiera que tú fueras como yo y muchos más fueran como yo. Un cristiano, está diciendo Pablo. Entonces, de verdad, Filipenses 1, versículo 7 y versículo 20 también hablan de este Pablo. Y él dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Dios me ha levantado para defender el Evangelio. El verso 20 dice, no importa si es por vida o es por muerto, Cristo será glorificado en mi cuerpo. No importa si yo sigo vivo o tengo que morir, de todas maneras Cristo será glorificado en mi cuerpo. Así vivía Pablo el Evangelio. Hoy tenemos que pensar cómo es que estamos viviendo ese Evangelio, cómo es que de verdad lo estamos defendiendo. Pablo y Pedro vivían lo que predicaban, no solamente eran repetidores de lecciones. Pablo y Pedro en realidad conocían la Torá, conocían el Antiguo Testamento, conocían las Escrituras y entonces vivían de acuerdo a eso. Algunos apologistas de este tiempo de verdad citan a Pablo de una manera muy contundente cuando les conviene y entonces desechan a Pedro. Incluso dicen que Pedro perdió el Evangelio. No lo dice la Biblia, lo dicen ellos, ¿verdad? Lo dicen ellos. Pero estos apologistas, cuando les conviene citar a Pablo, citan a Pablo. Es que Gálatas tal, sí, Romanos tal, sí, esto. Citan a Pablo muy fuertemente. Pedro negó el Evangelio, Pedro perdió el Evangelio y Pablo se lo tuvo que decir. Pero de verdad, ¿es eso lo que la Biblia está diciendo? Entonces, estos apologistas actuales
están usando mal la Biblia. Otras veces yo he visto que estos apologistas citan a Pedro en lugar de Pablo. Ahora les conviene Pedro. Y entonces, ahora sí usemos a Pedro. No importa que haya perdido el evangelio. Es interesante, ¿verdad? Cómo se contradicen ellos mismos. Y entonces usan a Pedro para respaldar sus enseñanzas, para lo que ellos llaman defender el evangelio. Pero en realidad estos apologistas no se han dado cuenta que la Biblia no es un sí y un no. Lo dice claramente Pablo. La Biblia es un sí total en Cristo Jesús. Él es el amén de Dios. Así que el evangelio está en toda la Biblia, no solamente en aquellos pasajes donde a mí me conviene usar ese pasaje para respaldar lo que pienso o lo que creo. No, el evangelio está en toda la escritura. Escuchaba recientemente, hace unos 2 días, a un predicador de la evangelización mundial, y él decía que él ya no tiene pecado. Interesante, ya no tiene pecado. Wow, yo me impresioné, de verdad me impresioné mucho. Él dijo que ya no tiene pecado y que estaba invitando a sus seguidores a vivir en esta, como él lo dijo, atmósfera bendecida de fe. Wow, o sea, me suena algo parecido. Vivir en una atmósfera bendecida donde ya no tengo pecado, donde venga esta atmósfera bendecida porque aquí ya no somos pecadores. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia sigue diciendo que yo soy pecador. Y si digo que ya no tengo pecado, no solamente me estoy engañando a mí mismo, sino que estoy diciendo que Dios es mentiroso en su palabra. Eso es grave, es muy grave. Entonces debemos vivir lo que predicamos. Es que podemos errar fácilmente. Y esta es la especialidad de Satanás, es buscar oscurecer el evangelio de la Biblia. Satanás va a buscar cómo oscurecer este evangelio de la Biblia. Y quiero usar la epístola de Judas. Realmente Judas solo tiene un capítulo. Y quiero empezar leyendo los versículos 3 al 4. Pero el versículo número 1, si usted lo lee, Judas dice que es esclavo de Cristo. Esclavo de Jesús el Cristo. Eso es lo que dice Judas en el capítulo 1, versículo 1. Así lo dice él, se describe como un esclavo. O sea, él es mi Señor, él es mi dueño, él es mi todo. Yo solamente soy un esclavo. Versículo 3 y 4 de Judas dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Mire lo que Judas está diciendo. Quería escribirles acerca de esa salvación que todos nosotros ya compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios les ha confiado una vez y para siempre a ustedes, su pueblo santo. He decidido hablarles ahora de otro tema. No les voy a hablar de la salvación, dice Judas. Les voy a hablar de un tema muy interesante para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Defiendan esa fe. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, dice Judas, pues han negado a Jesús Cristo, nuestro único dueño y Señor. Qué grave está esto. Que Dios nos ayude. Qué grave está esto. Aquí dice que algunos se infiltraron diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Es decir, no importa si yo hago lo que quiero con mi vida. No importa si yo soy un inmoral, un adúltero, un fornicario. ¿Será eso el evangelio del cual me está hablando la Biblia? Judas es contundente cuando dice que la condena para tales personas fue escrita ya hace mucho tiempo, porque ellos han negado a Jesús el Cristo, nuestro único dueño y Señor. Es que no es solo repetir que Jesús es el Cristo. Se puede negar a Cristo de muchas maneras. Claro que sí. Y podemos nosotros errar fácilmente. Y de verdad no olvidemos que Satanás busca cómo derribar al creyente. Y aún los que han recibido el evangelio se pueden extraviar según la Biblia. Claro que sí. Judas, ahí mismo en su capítulo 1, el único capítulo que tiene Judas, versículos 10 y 11 dice: pero esa gente se burla de cosas que no entiende.
como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Verso 11, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam, engañando a la gente por dinero, y como Coré, perecen en su propia rebelión. Qué interesante. Judas está hablando de ese tipo de personas y habla de Caín. Si podemos ver a Caín, Caín fracasó en el altar como sacerdote y entonces terminó matando a su hermano. Terminó matando a su hermano. No le importó matar a su hermano. ¿Dónde había fracasado Caín? En el altar como sacerdote. No pudo dar el culto correctamente a Dios y se desvió. Y entonces prefirió matar a su hermano. Y fracasó en el altar. Fracasó en la adoración del verdadero Dios. Si vamos a Balaam, fracasó como profeta de Dios. Cuando tenía que hablar la palabra para el pueblo de Israel, habló maldición contra Israel. Así que Caín fracasó como sacerdote, pero Balaam fracasó como profeta y dio maldición en lugar de dar bendición al pueblo. Dio maldición, habló maldición. Y el último fue Coré. Coré fracasó al rebelarse ante la autoridad de Moisés, que representaba la autoridad del Rey de Reyes y Señores, señores. Así que uno fracasa como sacerdote, otro fracasa como profeta y el otro fracasa como alguien que se levanta contra una autoridad. Entonces vemos acá cómo aquellos que habían recibido el evangelio ahora están extraviados. Esto es lo que Judas en su capítulo 1, verso 10 y 11 nos está diciendo. Es que podemos estar defendiendo otras cosas y no el evangelio. De verdad. Repetir que Jesús es de Cristo lo puede hacer cualquiera. Incluso los demonios repitieron que él era el Cristo. Cualquiera lo puede hacer. Pero creer eso profundamente y que transforme nuestra vida es diferente. Que el evangelio entre a mi vida es otra cosa. Y podemos ponernos a defender otras cosas y no el evangelio. Y yo quiero citar algunos pasajes de Pablo, el apóstol que se encargó de la evangelización mundial en Roma. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Y lo voy a hacer rápido. Dice de esta manera: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No aprovecha para nada contender sobre palabras. Así que no vale la pena ponerse a contender sobre palabras. Muchos pueden decir yo estoy defendiendo el evangelio, pero solamente están argumentando o contendiendo por palabras. Por palabras. Y esto es error. Dice la Biblia acá, no aprovecha para nada. Es para que los oyentes se pierdan. Mire qué grave es esto. Se están perdiendo los oyentes de esto. Se pierden. Los que oyen se pierden porque no se les está dando el evangelio, sino que hay una contienda sobre palabras y no estamos defendiendo el evangelio de esa manera. Esto no es defender el evangelio, esto es contender por palabras. Dice también 1 Timoteo 6, 3, 4. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Esto es lo que produce esta contienda por palabras, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces Satanás usa todo esto y de verdad podemos errar pretendiendo estar defendiendo el evangelio, pero lo que estamos defendiendo es otra cosa. Dice también Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No hay que contender sobre opiniones. Eso no es defender el evangelio. No es que si alguien tiene una opinión diferente a la mía, entonces yo me pongo y lo ataco. Eso es contender sobre opiniones, no solamente sobre palabras, sino que ahora sobre opiniones. Y reciban al débil en la fe, dice, recíbanlo, no lo desechen, recíbanlo, pero no para contender sobre sus opiniones. Esto no es defender el evangelio. Tito 3:9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley,
porque son vanas y sin provecho. O sea, esto no es defender el evangelio, mis amados hermanos. Esto no es defender el evangelio. Estamos defendiendo otras cosas, pero no el evangelio. Y concluyo con este grupo de citas en 1 Timoteo 1, 4 al 7, que dice: no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Qué grave. Es un peligro realmente. Podemos estar defendiendo otras cosas sin defender el evangelio. Me preocupa mucho esto y debemos ser claros. Tenemos que tener claridad en el evangelio que hemos creído para que no nos desviemos de esa manera. Es que necesitamos el evangelio cada día en nuestra vida. El evangelio no es que yo ya lo encontré y ya lo tengo y el otro no lo tiene, o si yo sí, el otro medio. No. Es que yo necesito que ese evangelio entre en mi vida todos los días de mi vida. No es algo que hoy sí y mañana no. El evangelio debe entrar todos los días a mi vida, porque es la vida de Dios entrando a mi vida. Judas capítulo 1, verso 20 y 21 dice de la manera siguiente: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros. Edifíquense unos a otros en su santísima fe. Deben orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Es así como debemos vivir nuestra fe. Yo necesito el evangelio y necesito de verdad compartir con mis demás hermanos en esta santísima fe. Necesito orar en el Espíritu Santo, ser guiado por Él y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien nos va a dar la vida eterna. Así que de esta manera debo vivir la fe, con el evangelio, entrando todos los días a mi vida. También Juan, el apóstol amado, lo confirma en 2 de Juan, capítulo número 1, versos 8 y 9, cuando escribe de la manera siguiente: mirad por vosotros mismos, para que no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos el galardón cumplido. Cualquiera que se rebela y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Cualquiera que se rebela y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, desviarnos del evangelio, de verdad, es perderlo todo. Y es muy lamentable. Así que no perdamos de vista la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios según la Biblia? Es que el mundo entero pueda escuchar el mensaje del evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio? Es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que vino a derrotar en la cruz a Satanás, el que derrotó con su sangre el pecado y el que nos abrió un camino nuevo para que nos encontremos con Dios. Esto es el evangelio. Y ese es el mensaje que el mundo hoy está necesitando. Así que no perdamos de vista la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que suceda la evangelización mundial. Judas capítulo 1, verso 21 y 23 lo confirma también cuando dice: esperen la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Deben tener compasión de aquellos que no están firmes en la fe. Es decir, deben ayudarlos, no los desechen. Versículo 23, rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Es que la voluntad de Dios es que el hombre se arrepienta y vuelva a Él. Y entonces, de verdad, cuando compartimos este evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, sucede la evangelización mundial. Y entonces se cumple Mateo 24:14 y podremos ver el retorno de Cristo en nuestros días. Así que no perdamos de vista esto que es la voluntad de Dios. Jesús es el Cristo, el único que nos puede sostener. No hay otra cosa que nos pueda sostener. Él es el Cristo. Y esto es lo que Judas, capítulo 1, versos 17 al 19, dice también: mas vosotros, amados,
Tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesús Cristo. Como decían, que en el último tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones. Son como animales, no teniendo el espíritu. Entonces, nada más nos puede sostener. No es que haya una nueva revelación. No es que yo sea el único que puedo tener esa revelación. No. La Biblia dice que es Cristo el que nos puede sostener. Pero vamos a ver personas así, haciendo divisiones, provocando problemas en medio del cuerpo de Cristo. Vamos a encontrar personas de esa manera y que van a querer hacer daño. No les importa hacer daño. Es más, se gozan en hacer daño. Es interesante que hasta se ríen cuando han hecho daño. Ese es el espíritu de Satanás. Es grave esto. Judas capítulo 1, verso 24 al 25 dice, y aquel pues que es poderoso para guardaros sin pecado y presentaros delante de su gloria irreprensible con grande alegría, dice. ¿De quién está hablando? Aquel que es poderoso para guardarnos sin pecado y es poderoso para presentarnos delante de él irreprensible con gran gozo. A aquel, ese Cristo, es Jesús el Cristo, al Dios único, al Dios sabio, a nuestro Salvador, sea la gloria y magnificencia por el imperio y la potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Esto es lo que dice Judas. Así termina Judas, su único capítulo. De verdad es interesante como podemos ver cómo Judas, el apóstol, nos está describiendo toda esta realidad de la iglesia y nos lleva al único fundamento. El único que nos puede sostener es aquel poderoso Dios que nos puede guardar sin pecado por la obra del Cristo y nos puede presentar irreprensible delante de él por la obra del Cristo. Es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es Dios, nuestro Salvador. Así que yo quiero ir concluyendo en esta tarde diciéndoles de verdad que necesitamos el Evangelio y necesitamos tener claro el Evangelio. Y el Evangelio trata de Jesús como el Cristo. No trata de otra buena noticia. No trata de algún otro mensaje vago por ahí. No, el Evangelio solamente trata de un mensaje. Y ese mensaje es Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podemos ver, por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, es potencia de Dios para salvación al judío primeramente y también a los gentiles. Pablo está diciendo que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio es potencia de Dios. Así que si vamos a hablar de defender el Evangelio, está bien, vivámoslo, tal como lo dice la palabra. No defendamos argumentos humanos. No defendamos doctrinas hechas por hombres. No defendamos criterios sacados de algún libro. No, defendamos el Evangelio, pero hagámoslo viviéndolo con nuestra vida propia hasta la muerte, defendiendo el Evangelio. No por palabras, no solamente por palabras, no, con nuestra propia vida, con la vivencia, con el testimonio de que Jesús, el Cristo, ya vive en mi vida, que ya está en mi vida, que ha entrado hasta lo profundo de mi ser, que ha cambiado mi voluntad, que ha transformado mi conciencia, que me ha restaurado en mi mente, en mis palabras, en mis pensamientos, en mis actitudes, en todo, en todo. Jesús es el Cristo. Así que Él es el único que nos puede sostener. Este es el Evangelio, no hay otro. Oro para que de verdad ustedes puedan tener claro ese Evangelio en el cual han creído y que puedan defender esa esperanza y esa fe que hay en ustedes, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mientras Él regresa. Y por eso estamos corriendo para hacer la evangelización mundial. Y hemos visto cómo Dios ha ido levantando discípulos en cerca de 100 naciones del mundo. Y hoy estamos llegando a ellas también con este mismo mensaje, dando a conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendigo tu vida y quiero finalizar con una oración en esta oportunidad. Amén. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia y por tu bondad para cada uno de nosotros. Señor, tú eres Dios, el único Dios verdadero, el Dios grande, el Dios todopoderoso. Hoy te bendigo, Padre,
porque nos has dado tu palabra y nos has dado a entender, Señor, que en realidad debemos tener claro el evangelio en el cual hemos creído, para poder, Señor, presentar esa defensa de esa fe y la esperanza que hay en nosotros. Señor del cielo, te doy gloria a ti y oro, Señor, por cada uno de los discípulos, Señor, de la evangelización mundial. Te pido que tú los bendigas a donde quiera que se encuentren en este momento, Señor. Por favor, dales tu palabra, dales el evangelio. Señor, confírmales a ellos cada día, cada momento, Señor, este evangelio. Y que no tengan temor, que no titubeen, Señor, sino que puedan profundizar en este evangelio. Que puedan creer cada vez más profundamente que Jesús es el Cristo, la respuesta de Dios al ser humano. Oro por cada uno de ellos, Señor, y te pido que nos des esa claridad cada día, cada momento, en cada ocasión, cada vez que tengamos la oportunidad de dar testimonio de esa fe que hay en nosotros, Señor. Danos esa claridad en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Bendiciones, Maranata. A descender, paciente en la tierra te esperaré, proclamaré que Jesús el Cristo es Rey. Del cielo pronto vas a descender, te esperaré, proclamaré que Jesús el Cristo es Rey. Cruzaré todo el mar, por el cielo volar, caminar sin parar y a los pueblos enseñar. Principio y el fin, mi roca fuerte y escudo en quien confiaré. Eres el alfa y la omega, y el principio y el fin, mi roca fuerte y escudo. Cruzaré todo el mar.
el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo.